Bueno, bienvenidos a todo el mundo, a todas las personas que estéis viendo este programa, a las poquitas personas que lo verán en directo y a las seguramente muchas personas que lo veáis luego en diferido cuando lo subamos a YouTube. Bienvenidos a todo el mundo. Hacía mucho tiempo que no teníamos un programa aquí en este canal, en Camaleónico. Hacía bastante que nos habíamos ido de vacaciones por el verano, unas vacaciones bien merecidas, la verdad. Nos apetecía pues descansar un poco, pero es hora de volver. Y qué mejor forma de volver que con un amigo, que con una persona a la que conocemos desde hace bastante tiempo, que ha sido compañera de fiestas y de poemas en nuestra querida patria, en nuestra querida Ítaca. Qué mejor que acompañar con Carlos Olmobao, que lo veis aquí, y aquí veis el libro que ha sacado recientemente. Bueno, es que esto, el modo espejo del, de la cámara me lía un poco. Con el libro sobre las sábanas, editado recientemente en Valparaíso. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien, bien, aquí en Cartagena con Feria del Libro que por fin vuelve. Habrá que ver si sigue en años venideros y cómo se desarrolla. Y bueno, pues con las mil cosas que hay por aquí, esta tarde a última hora, bueno, a las 7, vinculado a la Feria del Libro, una cosita de Cartagena Piensa también con el señor Olaya. Y en breve, pues el deslinde del 4 al 11 de noviembre, también el jazz, o sea que, sin aburrirnos. Sí, sí, hay muchos eventos ahora mismo culturales en Cartagena. Ahora mismo se está viviendo una época, pues ha acabado oficialmente la pandemia, ya somos libres de poder salir, de poder juntarnos los unos con los otros. Creo que esto se ha notado, por cierto, Carlos, que hace mucho tiempo que no viene, se ha notado en el micro libre de Ítaca, por fin vuelve a llenarse que no cabe una alfiler ahí. Eso es muy bueno para todos. Pero a lo que nos concierne hoy, Carlos, cuéntanos un poco de este libro, de Sobre las sábanas. ¿Cómo empezaron a escribirse estos poemas? Bueno, es un libro que recoge poemas escritos a lo largo de bastante tiempo. Hay algunos que pueden tener incluso 10 años, quizá no tanto, 8 años, y otros más recientes. Y es un libro que surge desde la enfermedad y contra la enfermedad, desde el no saber, desde los miedos que tiene uno cuando no ve un diagnóstico claro. Eh, bueno, me ha pasado en otras ocasiones que me he dado cuenta de que salpicando poemas a lo largo del tiempo, pues hay una trama común. Por ejemplo, hay una plaqueta también más o menos reciente, se llama Cao Técnico, que surge también de lo mismo, de comprobar que había unas metáforas más o menos pugilísticas repartidas en poemas a lo largo de los últimos años. Y este libro, pues sí que es verdad que se ha mimado un poquito más a la hora de seleccionar las cosas, de volver a trabajarlas, pero bueno, pues hunde sus raíces ahí. Quien me haya visto en los últimos años sabe que voy acompañado normalmente de un bastón. En épocas peores me habrá visto con las dos muletas. Eh, y bueno, pues había que mostrar un poco esa experiencia, esas vivencias eh, en todos los sentidos, pero también mostrar un poco la cara de la resistencia y de un poco las ganas de tirar para adelante y de ponerse encima de los problemas y además hacerlo con el lenguaje que yo suelo utilizar, porque bueno, tendría la posibilidad de una especie de filosofía de la salud, filosofía del cuerpo, eh, pues no lo descarto, pero de momento se ha ido por esta otra manera de pensar el cuerpo, que es también el verso y el poema. Mm, Mm, a mí, yo me pregunto qué pasa en la vida de Carlos, de este Carlos que nos habla ahora mismo, para un día de poemas que tenía juntados de hace 10 11 años, como tú mismo nos dices.
volverlos a trabajar y enviarlos a una editorial como Valparaíso. ¿Alguien contacta contigo o eres tú el que decide dar el paso? Bueno, era un proyecto que ya tenía en mente hace algún tiempo. Como tantas cosas, la pandemia lo paró todo. Había sido evaluado por alguna otra editorial que bueno, pues o bien no les gustó del todo, o bien las formas un poco, los compromisos a los que podíamos llegar, pues no eran satisfactorios para las dos partes. Estuvo parado mucho tiempo ahí también, y de repente pues dije, jo, es un proyecto ya acabado, es un proyecto que se va a quedar ahí en el tintero, como tantos otros, y tampoco me preocupa en exceso, ¿no? Yo no tengo esa necesidad que a lo mejor se pueda tener, a lo mejor si me hubiera pillado con 30 años menos, o ahí quiero publicar. Y sin embargo, pues me pareció que tenía entidad porque además no son poemas que se tengan que circunscribir a mi ámbito personal, que se pueden objetivizar, que se pueden hacer propios. Eh, Habíamos pasado precisamente por una época de bastante sufrimiento, hemos perdido amigos y amigas en todo este periodo, y creo que tenían que ver la luz. Y lo mandé a Valparaíso y encantados, encantados, y yo encantado también con ellos. Ujú. Es una relación muy fluida, muy bonita. En la Feria del Libro estuve también de Murcia, estuve con ellos el día del gran chaparrón, y todo fluye bien. Me parece que trabajan muy bien, y para mí la verdad es que ha sido un placer que le dieran el visto bueno y que les pareciera que fuese algo que cabía en su colección de poesía, y más en estos tiempos en los que además se había parado la propia producción, se les habían quedado atascados libros, como a casi todas las editoriales, por el propio tema de la pandemia, por el tema del encarecimiento de materiales, como pueda ser el papel. Y bueno, pues yo creo que de todas maneras pues ha salido una cosa curiosa, bonita de ver, con una portada que desde luego a la diseñadora, al diseñador gráfico, eh, no puedo sino felicitarle porque captó una idea que era una intuición y la ha plasmado ahí con ese lecho seco del río, con todos los cantos rodados, con esa sábana que cuelga, ese horizonte de bosques, que la portada en sí misma es también una metáfora bastante bonita. Mm. Y, y bueno, pues al final muy contento, ya digo, muy contento con el propio trabajo de la editorial. Siempre tienes tu cositas y no sé cuántos en el proceso de generar un libro, pero el resultado muy bien, y de hecho se está moviendo muy bien por lo que me comentan, por los ecos que me llegan. Pues ahora hace un par de horas me mandaba un WhatsApp de una conocida de Bilbao, que ella lo tenía, eso, no porque se lo haya mandado yo, sino porque se lo ha comprado. Mm. Digo, pues, Muy bien. bien. Nosotros por nuestra parte agradecemos a Valparaíso que nos ha dado un ejemplar del libro para poder un poco mejorar nuestro aspecto de esta entrevista. Sí, yo quería hablar un poco, ya que han mencionado lo de la pandemia. Ha sido un momento en la vida de todas las personas, creo que no solo en España, sino en todo el mundo, pero en España específicamente, que somos una gente muy de fiesta, muy de salud, muy de fuerza, ¿no? Donde el ímpetu y la vida se ven por encima de todo lo demás, cuando nos hemos dado cuenta de que somos extremadamente vulnerables, de que a pesar de que seamos la especie más poderosa, por así decirlo, de ser humano, somos un par de pringados, la verdad, somos un par de pringados que ante unos bichos muy pequeños nos damos un susto de muerte, somos vulnerables ante la enfermedad. Es un momento de hablar de enfermedad, no solo corporal, sino mental. Sí, yo creo que lo era antes y lo es ahora mucho más, porque esta situación ha quitado el velo sobre una realidad oculta, que por ejemplo puede ser precisamente la de la salud mental. Y quienes trabajamos en centros educativos, en mi caso en un instituto,
Lo venimos notando desde que se recuperó, ¿no?, un poco el ritmo de las clases, primero con la semipresencialidad, después ya con la presencialidad absoluta y, vamos a ver, que críos y crías de primaria, de secundaria, se encuentren con esa realidad de no poder salir de casa, de tener que afrontar después, cuando ya podían salir un curso, eh, sin el derecho a la imagen, ¿no?, con la máscara, tiene que pasar factura a la fuerza, pero destapa también cosas que ya existían y que no queríamos ver, ¿no? El suicidio entre adolescentes no es algo nuevo. Ahora los datos nos alarman, pero a lo mejor es que el problema era que los datos anteriores ya nos tenían que haber alarmado y solo alarmaban a los especialistas o quienes lo tenían muy cerca, ¿no? Y solo por poner un ejemplo el más dramático, ¿no? Sí. Y lo mismo con otras enfermedades. Hay muchas personas vinculadas a enfermedades que son mal comprendidas, que acarrean cansancios, dolores y demás, y siempre tienen el San Benito del, bueno, no será para tanto. Hmm. Y eso es también muy duro en el caso de algunas de las dolencias que también llevan a personas a tomar una decisión drástica sobre si merece la pena seguir viviendo en esas condiciones o no. Entonces, la percepción, digamos, social de la enfermedad en general, y la percepción social también en concreto de las enfermedades mentales o de aquellas que no se pueden visibilizar fácilmente, de que no son fácilmente comprensibles, eh, es una deuda que tenemos aún pendiente. Yo no sé si estos versos ayudan a ello, pero desde luego también tenían esa motivación, ¿no? Aquí hay cuestiones que tienen que ver con el dolor físico, pero también hay cuestiones que tienen que ver con una cierta desesperanza, al mismo tiempo también con un ánimo de resistencia, al mismo tiempo. Hay un poco todos esos bajones y esos altos que tienen estas cosas que nos hacen reconocernos como seres complejos, además. Es que lo fácil es tener un resfriado, pero por desgracia no es lo único que tenemos alrededor. Precisamente muchos de los poemas del libro que tenemos entre las manos sobre la sábana hablan sobre un poco sobre este dolor, sobre esta vulnerabilidad. Leo: despedazada la noche, entonces quiero despertar, perderme en el recuerdo difuminado y borroso de los días por venir, incluso entre los cristales rotos y metales retorcidos, con mi propio cuerpo despedazado y desperdigado en la pesadumbre y el asombro de la supervivencia. Porque para ti el dolor es algo muy íntimo, ¿no? Es algo que te lleva muchas veces incluso al asombro de esta supervivencia, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, yo padezco una necrosis ósea, una osteonecrosis. Eso genera una serie de dolores en cadera, rodillas, por defecto ya en la espalda, en las formas de andar y demás, que además cursa con otras cosas. Entonces, el dolor es algo que está ahí. Y algunos, no es que nos hayamos acostumbrado a vivir con dolor. Yo lo he hablado con otras personas que también padecen dolencias similares. Buscas la manera en la que hasta cierto punto puedas convivir dominando un poco ese dolor, y no solo a base de analgésicos, sino también de una especie de entrenamiento mental, casi una costumbre, ¿no? Ya sabes que te va a costar levantarte de una silla, de la taza del váter, de la propia cama, que te va a costar ponerte un calcetín. Es decir, lo cotidiano está mediatizado por el dolor. Duelen cosas que al común de los mortales, pues, a lo mejor no le dolerían, porque además son más, hoy te duele más abajo, otro día más arriba, otro día más, y son dolores intensos. Entonces muchas veces cansan mucho y te sitúan en esa parte más oscura, ¿no?, que es la de empeñarse en resistir y empeñarse en sobrevivir. Después tienes la otra parte, que es también, y eso ya tiene que ver mucho con las personas que hay alrededor y no solo con la fortaleza mental. Yo creo que es sobre todo con las personas que hay alrededor y con los proyectos en los que uno se embarca y
y si tiene cosas en su propia vida que le permiten también sopesar, ¿no? Y decir, no, pues es que esto hay que tirar para adelante. Las clases, una revista, un libro, un festival de poesía, lo que sea. Pero sobre todo las personas alrededor son las que permiten pensar que no es una cuestión de solo sobrevivir, es una cuestión de vivir. Y entonces ya ahí aparecen algunos finales de poema más luminosos o sobre todo el último poema del libro que aunque parezca una vuelta a la niñez, lo que busca es precisamente poner luz sobre todo lo anteriormente dicho. Precisamente iba a leer también este poema, el Postscriptum, como un ejemplo precisamente de eso, de que a pesar que navega a ciertos espacios oscuros, Carlos, sabes muy bien cómo encontrar alguna luz en los poemas. Dice así: yo soy el niño que no se ve a sí mismo, sino en el recuerdo de las circunstancias y los sueños. El niño que deja de jugar con su oso de peluche y ríe con la caricia del sol por la ventana, aspirando el azul que asoma por ella. Un poema, pues eso, muy cargado de luz, muy cargado de esperanza. Carlos, tú además como persona que trabaja en el mundo poético, has trabajado mucho en otros aspectos culturales. Por ejemplo, has hecho revistas. ¿Cómo ha sido eso, tu faceta como, por así decirlo, como organizador cultural, como gestor cultural? Porque creo que, si no me equivoco, creo que también llevas cosas desde el Linde. Ya me invitaste a mí a acudir al del Linde, así que me imagino que también pues aconsejas en muchos aspectos culturales. Cuéntanos un poco de esta faceta. Bueno, yo siempre me había movido en movimientos sociales, primero en el ecologismo, también la insumisión del servicio militar obligatorio, que es algo que ya queda, me parece antediluviano, pero hubo un momento en el que en este país se iba la mili y 10.000 personas dijeron que eso ni era democrático, ni era justo, ni era pacífico, ni era nada. Después también en temas sindicales, ya cuando empecé a trabajar en la enseñanza, con el Ester, la intersindical, y bueno, pues de toda esa experiencia en la Garba Ecologista, hoy Ecologista de Nación, en el Milicaca, en el Ester, y en otras cosas, otras organizaciones sociopolíticas y demás, en las que ya trabajaba como parte de las revistas que estas entidades sacaban, ¿no? Los fanzines, revistas, incluso el tema de prestar atención a los medios de comunicación y de ser un poco una de las caras visibles delante de los medios de comunicación, pues todo eso permite después desembocar en el ámbito cultural, que siempre me había interesado, ya con un bagaje comunicativo, sobre todo el tema de las revistas. El tema de las revistas y también una cierta experiencia en lo que en su día se llamó radios libres, ¿no? En el caso de Murcia, Radio Termita. Eso ha hecho siempre que a mí me encanten determinadas formas de expresión muy cercanas a la manufactura, a lo artesano. Por ejemplo, soy un enamorado de las plaquetes poéticas. De hecho, cuando el otro día recitaba en el sur, lo decía, dice, yo no soy de los que piensan que una plaqueta es algo que está en el camino a una cosa mejor y superior que es un libro. Las plaquetes son en sí mismas obras terminadas, tienen el formato que tienen, el tamaño que tienen, la difusión que tienen, que puede ser además muchísima en algunos casos, como en su día podían serlo los fanzines o determinados periódicos y revistas alternativas, pero no son una etapa que se queda atrás. De hecho, yo cuando se me crucen de nuevo los cables, sacaré otra, o ahora con mi alumnado de primero de bachillerato B, que son excelentes, y eso que los conozco en menos de un mes. Si alguno me oye, ya tienen el piropo ahí. Vamos a intentar sacar una cosita también con el tema, un homenaje a José Hierro desde una perspectiva filosófica, pero también en formato plaquet.
Sí, yo después he estado vinculado a algunas, he colaborado con algunas, Cuerno de la Luna, etcétera, y he estado vinculado a la edición del Vuelo del Flamenco, que fue un intento de tener una revista en formato libro, y bueno, pues se llegó hasta el tercer número y como tantas otras cosas, pues la pandemia lo dejó ahí con muy poquita difusión que se pudo hacer y demás, porque el día de la presentación en Murcia justo fue cuando nos encerraron a todos en nuestras casas. Entonces, pues bueno, esa experiencia desde luego está ahí y yo no renuncio a seguir comunicando por esa vía. Mm. Y después, pues, por lo que comentas del deslinde, que es una cosa en la que yo me he incorporado este año, aunque siempre había estado colaborando en algunas cosas, pues está ahí como está un poco el quehacer en los institutos. A mí es algo que me encanta, tiene que ver también con las propias revistas, ¿no? El generar espacios colectivos de trabajo. Y en el instituto anterior en el que estaba, que era el Cartago Espartaria, pues durante los 3 años que he estado ahí, sobre todo los 2 últimos, pues hemos trabajado con el tema de filosofía, fotografía y poesía, y haciendo exposiciones y generando pequeñas publicaciones vinculadas a esas exposiciones y demás. Es también una forma de entender la creatividad, que esta tiene obviamente un espacio individual, tu propio cuaderno, tus propias hojas, tal, pero tiene también espacios colectivos y se puede trabajar en colectivo a la hora de crear y de generar ambientes de participación. Mm. Buena muestra de ello, pues lo citabais al principio, son los micros libres de Itaca, que hace tiempo que no voy, lo tengo pendiente, a ver si me animo. Tiene siempre la dificultad esa de que al día siguiente trabajas y no trabajas en Murcia, sino en otra ciudad. Pero bueno, ya el otro día hice lo de ir al sur, tengo pendiente lo de los miércoles, no sé si el siguiente o cuándo, y es la misma idea, ¿no? Espacios de colectivos donde nos expresamos, que muchas veces es la expresión individual en un espacio colectivo, pero otras veces puede ser la expresión colectiva también dentro de ese espacio, ¿no? No solo la expresión individual. Y ese terreno, más allá de lo que entiendo es la difusión de un libro que es más individual y más tal, a mí me sigue encantando y de hecho yo tengo ahora mismo más preocupación por lo que va a salir con el alumnado de ese grupo de primero bachillerato cara al deslinde, que si estaba en la Feria del Libro de Cartagena firmando o no, o si voy a ir a no sé dónde, o tal, ya iré. Eh, porque ese espacio, además con gente joven, que nos tiene que tomar el relevo tarde o temprano y que se tiene que vincular en la defensa de una cultura democrática y plural, es mucho más importante que el libro individual, ¿no? Mm. Al Eh, menos para mí. Me parece muy importante esto que estás diciendo porque sí que es verdad que hace poco nos pusimos tanto mi hermano como yo a explorar un poco las posibilidades de las plaquettes, de los fanzines, de estos espacios pequeños, colaborativos, muchas veces, en los que varias personas participan, que se traducen también, como tú mismo dices, en espacios físicos, ¿no? El Ítaca, que luego dentro del Ítaca se han hecho un montón de proyectos pequeños como las plaquettes, como diferentes revistas, ¿no? Incluso se han llegado a hacer discos. Y conversábamos mucho, tanto mi hermano como yo, como de que en sí la plaquette o el fanzine son como productos, por así decirlo, no me gusta usar esa palabra, pero bueno, vamos a usar pulpo como animal de compañía, ¿no? Como productos que parecen pasar de largo, ¿no? Parecen ser como etéreos, nada coleccionables, pero nos montamos entre mi hermano y yo la ilusión de en algún momento montar una fanzinoteca, una plaquetoteca, ¿sabes? Un sitio donde hubiera un montón de plaquettes dispuestas para el público porque me parece una cosa que realmente ha revolucionado la manera de escribir y la manera de publicar poesía y la manera de expresarnos sin tener que hacer un producto comercial como es un libro,
Sí, porque ¿sabes? muchas veces la plaquette puede, por ejemplo, aquí en un ejemplo tuyo mismo, la plaquette de cuadernos de Cabo de Gata, que luego te haremos contar la famosa anécdota del adhesivo de la plaquette, que ya has contado cientos millones de veces, pero da igual, eso YouTube lo tiene que saber. La plaquette de cuaderno de Cabo de Gata, al final lo que rompe es con la idea de que un libro tiene que ser cuadrado, de que tiene que estar encuadernado, de que tiene que, yo qué sé, todas las páginas tienen que estar unidas las unas con las otras, de que tiene que tener solapas para que tú puedas marcar las páginas, yo qué sé, de que tenga que tener una orientación X. Yo he visto plaquettes que eran circulares, he visto plaquettes en cajas de cerillas, he visto plaquettes aquí como en sobres. Al final es algo que ha revolucionado, que ha roto los estereotipos del mundo del libro. Entonces, pues eso. Suscribimos mucho tus palabras. Enseñamos también, como verdaderos frikis de Carlos que somos, esta plaquette que tenemos justo el número 333 de 600 plaquettes. Y cuéntanos un poco, un mar de ausencias, cuadernos de Cabo de Gata, la famosa anécdota del adhesivo. Sí, eso tiene varias cositas. La primera es que cuando yo empecé a pensar esa idea, es decir, pensé en varias alternativas. Lo de una caja es algo que había pensado varias veces. Es algo que ya está hecho, lo de hacer cosas vinculadas a la fotografía y a la poesía dentro de cajas, y queda muy bien. Eh, mm, yo, al no verlo tan claro, utilicé lo del sobre. Claro, yo empecé con los sobres tradicionales de toda la vida, sin pegarlos obviamente, porque si no había que romperlo, pero que eran los que terminaban en V, o sea, en la parte de atrás, y tenían un autoadhesivo que se chupaba con la lengua y se pegaba. Y en mitad de todo el proceso me cambiaron los sobres porque la normativa europea prohibía utilizar ese tipo de sobres, eh, y empezaron a salir aquellos que terminaban en recto, que le quitabas la tirilla y entonces se pegaban. Y encima eran un poquito más grandes. Y yo ya había maquetado los cuadernitos, los 3 cuadernos que van dentro, para el sobre convencional de toda la vida, que era el que habíamos utilizado para mandar cartas siempre. Después hay cosas que aprendes cuando ya llevas hechas 200 y pico. Es que el sello, por ejemplo, lo podía haber impreso en papel de pegar, pues de estos típicos de las direcciones postales también, y no tener que pegarlo con pegamento uno a uno ahí, ¿eh? Pero sobre todo lo que suelo decir a aquellos es que, claro, dice, los sobres están dibujados a mano con tinta china y pincel. Entonces, se pueden parecer algunos a otros, porque jugar con pitas al final es todo muy parecido, pero no hay dos iguales. Ahora, no vuelvo no, siempre decía lo mismo. Después he mentido porque sí que he dibujado alguna que otra, ¿no? Incluso para algún diseño de algún tatuaje y demás. Pero yo decía, dice, no vuelvo a dibujar una pita en mi vida, porque después de dibujar 500 sobres ahí en uno detrás de otro, y después con lo del hilito. Pero sí que es verdad que tiene una relación corporal contigo mismo que no tienen otras cosas que te las van a hacer en una imprenta y demás, ¿no? Cuanto más compleja o más artesana es la manufactura de la plaquette, pues más relación íntima tiene un poco con tu propio cuerpo, ¿no? Cuando decimos de que la poesía es también un algo corpóreo, en algunos casos es que además es corpóreo y manual. No es la metáfora de las yemas de mis dedos recorriendo la piel No, es que las yemas de mis dedos han hecho eso. Y la verdad es que es algo que yo creo que hay que seguir reivindicando, y la única manera de reivindicarla es haciéndolas, al margen de, como decís, generar quizá un espacio donde se puedan reunir el máximo posible, porque hay cosas muy distintas, muy diferentes, muy bonitas en su aparente sencillez. Yo hice una cosa que se llamaba Slibris, que era solo un folio doblado en 4 partes, que tenía las palabras Slibris también dibujadas a tinta china, y después solo 4 poemas. Pero claro, si sacas 2000 ejemplares, son 2000 ejemplares de 4 poemas. Para las tiradas que hoy en día tiene la poesía, claro, es muy fácil sacar 2000 fotocopias de folio.
de algo más grande ya es más caro y más complicado. Y así con muchas otras cosas que yo he ido viendo, como decíais, en cajas de cerilla, los libritos del papel de fumar, las cosas más insospechadas con alguien que tenga un mínimo de imaginación pueden dar lugar a eso, a una plaqueta. O en su defecto, aunque yo prefiero más el tema de las plaquettes, sin denostar lo otro, que también me encanta, a un libro de autor, que ahora se están poniendo también de moda. Está pasando como pasó con el cómic, que de repente empezamos a hablar de novela gráfica y se nos olvidó que lo habíamos llamado cómic o TVO toda nuestra vida, ¿no? Sí. Es verdad que hay diferencias, es verdad que hay matices, es verdad que tal, pero pues es verdad que el libro de autor puede ser una cosa muy bonita, pero hay uno de cada. Aquí estamos hablando de hacer tiradas. Y tiradas que en un momento determinado pueden tener incluso más ejemplares que un libro. Sí. ¿Vale? Estamos hablando al final de difusión y estamos hablando de lectura, que siempre es importante para lo que hacemos estas cosas, para leer. Y ojo, creo que este formato anima mucho la lectura, solo por la curiosidad que origina en el lector, solo por el atractivo de lo físico que es el formato. Creo que al final anima a leer un poco, no sé si piensas lo mismo. Sí, yo creo que además atrae, es lo que tiene, es decir, no es un libro, pero no es que atraiga porque no sea un libro, sino por el carácter diferente que tiene, quizá más, también, si es manual para cuando lo estamos haciendo, es manual para la gente que lo está sosteniendo. Llama la atención cuando lo ves, pues eso, en un espacio, como puede ser el Itaca o puede ser cualquier otro, los libros traveros, o por ejemplo, hace poco, pues, unos meses, una compañera que conozco se encontró en el Boulevard de Yecla, donde estuve trabajando hace, no sé si 10 años o más, en un instituto allí, un ejemplar de esta plaqueta, de la de Un mar de ausencias, cuaderno de Cabo de Gata. Claro, llama la atención, es un sitio, es verdad, que se dedica también a recitales y conciertos de bares artísticos y culturales, y de repente la gente se encuentra una cosa así y dice, ¿y eso? Pues lleva aquí 10 años, lo dejó un chico que era profesor en tal y que ya no ha vuelto a aparecer por aquí. Intentaré que me lleven ahora o me acercaré yo con el libro, que hace tiempo que no subo a Yecla prácticamente para nada. Ujú. Em, Hablando más de tu poesía, que hemos hablado de muchas cosas, em, tanto sobre las sábanas como la mayoría de poemas que hemos leído tuyos están escritos en un lenguaje muy sencillo, poemas muy cortitos. ¿Te gusta mucho esta manera, no, de escribir? Tú eres un poeta así más de... Es muy haikuista. Sí, eres muy de haikuista, eres muy de cosas sencillas y pequeñicas, ¿no? Sí, yo escribí también un par de cositas, se quedaron en el ámbito electrónico, lo que llamamos libro electrónico, en el ámbito virtual. De hecho, se pueden ver en plataformas abiertas, ISU, Calameo y todo esto. Ujú. De haikus, siempre me ha gustado la micropoesía en ese formato. Yo suelo decir aquello de lo de la estela del haiku, por aquello de pues las diferencias culturales, que siempre hay cosas que no atrapas y que no puedes, obviamente. Aunque a mí la cultura japonesa es algo que también me llama mucho la atención. De ahí también lo de la tinta china y la pintura a la aguada y demás. Aunque tengo poemas también más largos, o sea, va un poco por etapas y depende un poco de las circunstancias. En algunos sí que me extiendo un poco más, pero el lenguaje, salvo alguna excepción de alguna cosa que he hecho muy puntual, está muy marcada por el propio lenguaje filosófico, sí que tiende a ser un lenguaje muy claro. Yo creo que apuesto más por una cuestión de ritmo. mm, y juego con que la claridad de ese lenguaje, mm, no obstante,
permite ver entre líneas otras cosas, ¿no? Mm. A veces no para ocultar, porque no se trata de ocultar otras lecturas, pero parece que un lenguaje mucho más complicado puede, puede ser ocultar más cosas y demás. Yo creo que muchas veces también la claridad permite tener dos, tres o cuatro líneas de interpretación distintas de un poema. Sí. Entonces, no es que sea una cuestión de, bueno, modestia aparte, no dominio del lenguaje o de despreocupación por un lenguaje más complejo y demás. Sencillamente no me salen así, quizá porque para el uso de un lenguaje más complejo académico y demás ya tengo la filosofía y puedo expresarme en algún artículo, en algún capítulo de un libro, de una manera un poco más, no más, intento que no sea más oscura, porque no tiene ninguna gracia que alguien no se entere de lo que está intentando decir, ¿no? Pero como juego con los dos terrenos, y además para mí son dos terrenos indisolubles, hay una relación íntima entre filosofía y poesía. Ahí, pues quizá en la poesía soy más claro, aparentemente, más directo, y en la filosofía pues soy un poco más de matices, de aclarar las ideas, de añadir un argumento Sí, nuevo. va más a desarrollar, más a lo profundo. Y después, pues, es una cuestión, ya os digo, yo normalmente doy por acabado un poema, más o menos, porque a veces vuelvo sobre uno o 10 años después y digo, ¿cómo he sido capaz yo de escribir esto? Pero cuando he recitado en voz alta, me parece que es aceptable, que es algo que marca un determinado ritmo, tiene su musicalidad, las palabras juegan adecuadamente a su favor y demás. Ya no solo es una cuestión de contenido, sino una cuestión de oralidad. A mí, además, me encanta recitar un poco por eso, porque es el... Yo entiendo que la poesía tiene que ser algo que uno pueda leer con tranquilidad, pero que tiene también esa otra vertiente que es la de los recitales, sean del tipo que sean individuales o sean también grupales, como estos micros libres y como tal, donde uno lee 2 poemas o 3 y comparte esa oralidad con otras muchas personas, de la cual también aprendes. Después te tienes que leer sus poemas con calma, porque no, en ese momento no, pero de esa oralidad y de la manera de expresarse y demás se aprende mucho Sí, también. sin duda, un ejemplo que te puedo poner claramente, que no sé si tú lo reconocerás, es Manuel Bielsa. Mm, sí, ¿Sabes quién es, no? sí, no, Bueno, pues es como otros, es decir, hay momentos en los que, aunque tú tengas que entretenerte después leyendo, hay un momento en el que la oralidad marca algo distinto, ujú. a veces para mal. Ojo, Hmm. que- En este caso lo digo porque es una persona que no es conocida, no es una persona que no ha publicado tal, y que durante mucho tiempo no escuché mucho porque su forma de recitar es un poco extraña, un poco tosca, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, como que estuve escuchándolo más porque me atrapó de alguna manera esa forma de recitar y grabé los poemas para escribirlos yo, para leerlos yo después. ¿Sabes? O sea, para Ujú. escribírmelos en un Word y leerlos yo después detenidamente. Y dije, wow, o sea, lo que estoy Ah, leyendo es fascinante, ¿no? Y hay poetas así, ¿no? Hay poetas que leen y dices tú, hay algo aquí que no capto del todo, pero me está llegando increíble y voy a leerlo y voy a detenerme, ¿no? Y esas dos lecturas, porque al final escuchar también es una lectura, son fascinantes. mm. Sí, yo ya te digo, yo tengo muy presente y a mí me encanta mucho eso, lo de
ponerse ante el público, pero no por el público en sí, no es una cuestión de ego, ¿no? De decir, no es una cuestión de espectáculo, es una cuestión más de compañía. De No compartir. es Entonces, en esa compañía con las personas que te están escuchando, que escriben o no escriben, que tocan música o no tocan música, y las personas que después te van a decir, ay, pues tendría que leerte mejor porque no lo he entendido bien, o me ha encantado cómo has recitado, no sé cuánto tal, te digan lo que te digan, esa especie de conexión que se da ahí en la parte oral es importante. Es bien, Y es preciosa. no resta después para lo otro, para que te lean también en el ámbito doméstico, tranquilos, cada uno donde mejor lea o donde sea, ¿no? Así en la intimidad. Hay que hacer un poco, yo creo, las dos cosas. Sí que hay, yo creo, podríamos dar más ejemplos, ¿no? De personas con una oralidad exuberante. Hay muchas personas que además tienen, yo eso no, creo que no llego tanto. Alguna vez he intentado hacer alguna cosa más teatral que tal, pero hay mucha gente que también tiene una forma de expresarse muy corporal, con mucha fuerza en su propio cuerpo, en su propia presencia ante un micrófono, encima de un escenario y demás. Y yo creo que también es una cosa a valorar. Yo ya reconozco que ahí, entre las limitaciones físicas, que desde luego ponerme a bailar, no. Y después que a veces me cuesta subirme a algunos sitios a recitar, eh, pues menos. Pero también es importante. A mí es algo que también me gusta analizar y disfrutar, las dos cosas. Pensarlo, pero sobre todo disfrutarlo. Bueno, pues un poco para ir finalizando esta entrevista, os recordamos que tenéis el libro sobre la sábana de Carlos Salvador Ormobau en Valparaíso. Prácticamente lo podéis conseguir, me imagino, en casi todas las librerías de España. Si puede ser en la librería de vuestro pueblo, Pues mejor, ¿no? sí, mejor porque, ¿No, Carlos? porque estáis apoyando así Sí, sí, de en la hecho. montaña mágica, por ejemplo. Bueno, sí, yo qué sé, ¿qué tenéis allí en Cejino? ¿Qué hay Aquí en en Yeclao? Cejín, La librería Gran Vía y el Librilla. librillos que nos gustan mucho a nosotros. Y bueno, Bueno, pues cuaderno de Cabo de Gata, no sé eh, si te quedan ejemplares de esta plaqueta. no, creo que no queda ninguno. Si Vale. queda alguno, queda en algún sitio de los que dejara y Sé, que no he recuperado, pero sé que quedan de cao técnico porque en Ítaca nos llevamos una nosotros. mm, Entonces sí, alguna queda. eso tiene que quedar, aunque se sacaron 160 ejemplares nada más, estaban numerados. Lo de los 160 ejemplares es porque Bob Dylan tiene una canción que es la de Huracán Carter, Huracán, que era un boxeador que fue bueno, pues, juzgado con todos los prejuicios raciales en Estados Unidos, condenado injustamente. Se demostró después que esa condena pues no tenía que haberse dado. Y en prisión escribió un libro que se llama Decimosexto Round. Antes los combates profesionales eran a 15 asaltos. Ahora depende de los pesos y de si es profesional o no y demás. Entonces, claro, no iba a sacar una plaqueta solo con 16 números. Entonces, lo que hizo fue multiplicarlo por 10 y saqué 160 para que si podía presentarlo en público. Lo que pasa es que pilló la pandemia también, la segunda ola, esa que también nos volvió a clausurar locales, a que no podíamos ir a según qué sitios, etcétera. Pues la presenté en el Cartago Espartaria y poquito más. La distribuí un poco así, eh, pero tenía un poco ese homenaje a Huracán Carter y a ese libro. Un libro que creo que no está traducido al castellano y yo creo que sería buena idea que alguien lo tradujera. Y, y después no, la de Cuaderno de Cabo Gata, eso es algo. Alguna vez me ha preguntado que por qué no lo pasaba a libro y demás, pero
Es que las cosas tienen su momento y No. tienen su formato. No. Eso, Esto, mira, a quien lo quiera el libro, los 4 frikis que los cogimos, lo cogimos. Y que no lo cogió, pues bueno, pues que lo hubiera eh, cogido antes. Es que eh, es en parte la gracia un poco de esto, ¿no? claro, no tiene sentido. Y ya os digo, el libro, sí, el libro se puede conseguir en cualquier librería y yo recomiendo que sea la de al lado de casa. Eh, se puede conseguir por internet y todas esas cosas y demás, y yo tengo algunos, pero lo suyo es que sea el librero o la librera de al lado de casa, porque si no lo tiene, a los 2 días lo va a tener. Efectivamente. Que Efectivamente. no tarda, hoy en día no tarda Es que nada no en tarda llegar nada, un libro. nada. Pues muchas gracias por venir aquí con nosotros y pues vamos a dar por finalizado este programa. Hasta luego. Adiós. Venga, muchas gracias a vosotros. Nos vemos en otra. Espérate.